Aquí estamos, amigos, de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Quiero recordarles que vayan a Hispamer, allá en Managua. Allá encuentra todo lo que necesita para la educación de sus hijos en Hispamer Central. Y de paso, de su vuelta por el coche, para que se tome un riquísimo café, un ambiente de lo más agradable para platicar, para charlar, para tomar decisiones con amigos ahí o simplemente para distraerse. Hay todo tipo de literatura para educación de nuestros hijos, así que vaya a Hispamer a darse una vuelta ahora que vayan a comenzar las clases, lo poco que les quedó del aguinaldo. Acuérdense que yo les dije, guarden lo poquito que tengan de aguinaldo, los que tuvieron la suerte de agarrar aguinaldo para comprar los artículos escolares y vaya a Hispamer. Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, activista por los derechos humanos. Le decía a Félix antes de entrar, vea, Félix, me quedé pensando en el IEP, si te ponía como director o como no, y después dije, sí, lo voy a poner como director, pero porque vos sabes que la gente que sigue al gobierno asegura que el IEP, el CENIT, CISA, CINCO y todo, ya son entidades que son fenecidas. Pero bienvenido a Café con Vos. Gracias por acompañarnos. Antes que todo, la referencia al IEP, bueno, ninguna organización ciudadana necesita de la aprobación de un tirano para existir. El IEP es más que una personalidad jurídica. Pero desde el punto de vista legal, nosotros seguimos existiendo. El IEP es un órgano regional y antes de que todo esto pasara estábamos registrados en varios países. Así que nosotros seguimos operando. Bien. Fuera de Nicaragua. Claro, fuera claro. de Nicaragua. Igual que lo está haciendo el CENIT y lo están haciendo otras organizaciones, es el Molino. Allá en Hispamer, Alberto no se pone las pilas con esto. En el Molino. A don Jesús de Santiago en el Exactamente. Molino. Y a Fernando también, a ambos que están siempre pendientes de Café con Vos. Félix, ¿dónde estamos en este momento? Hay gente que no terminó de entender, por ejemplo, lo que ocurrió con la Carta Democrática Interamericana. Se creó una expectativa. La gente decía, viene la votación, y como va la votación, entonces en los 24 votos, creo que en ese momento había demasiada especulación y desinformación alrededor de lo que ocurrió ese día. Pero para comenzar me gustaría que nos explicara en qué punto está eso. Claro, mira, el proceso de la Carta Democrática es, de hecho, un mecanismo que concluye con la expulsión del país por decisión de la Asamblea General del país que es sometido a consideración, solo si todos los procesos previos son agotados. Es decir, hay una serie de etapas que tienen que quemarse. La primera etapa es conocida como la etapa de apreciación colectiva, en la cual se presenta a consideración del Consejo Permanente la situación de ruptura constitucional y de violación de la Carta en la que se encuentra un país determinado. Sí. En este momento se hizo la primera sesión de Consejo Permanente de Apreciación Colectiva y se presentó la apreciación del Secretario General, la apreciación del Secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paula Bravo, y la apreciación del Grupo de Trabajo para Nicaragua en la voz de la Delegación de Canadá. Pueden haber varias sesiones de apreciación colectiva. La segunda etapa es lo que se conoce la etapa de la resolución, cuando se agotan las resoluciones, la apreciación colectiva, y se va a una votación del Consejo Permanente que requiere como mínimo 18 votos. Si se reúnen los 18 votos, entonces se convoca a través de lo que diga el texto de la resolución a la tercera etapa, que es la que se conoce como buenos oficios y gestión diplomática. Y el proceso va rápido porque este proceso consiste en que un país o un grupo de países se pone a la orden para tratar de destrabar el impasse. Y México se puso a la orden. Quiere decir que estamos casi que a las puertas de la etapa de la resolución y casi que se da por entendido que estaremos muy pronto, no solo en la segunda fase, sino en la tercera fase, que es la de gestión diplomática, que se requiere un país que sea aceptado por el país que está siendo sometido a apreciación. Y si todas esas tres etapas no funcionan, entonces se pasa a la reunión de cancilleres, a la Asamblea General y a la aplicación del artículo 20. Este proceso en algunos casos puede tomar muchos años. En el caso de Nicaragua va a toda velocidad, inaudito, desde que la existencia de la Carta Democrática que tomó efecto en septiembre del año 2001, nunca había habido un proceso tan rápido. Y ahí donde parece quiere entrar la bandera roja,
blanco y verde de México. Parece ser que quiere proponerse o se ha propuesto prácticamente como un mediador para la crisis. La pregunta que viene alrededor de esto es, ¿México acaso no forma parte del grupo de los 12 países para darle seguimiento a Nicaragua? O sea, ya México había tomado una decisión alrededor de Nicaragua, pero al asumir López Obrador, parece que la cosa cambia. Me decía alguien, mira, son estilos, pero lo cierto es que la población a nivel interno y otros países ven este ofrecimiento de México como una escalera no para salir de la crisis, sino para oxigenar a Ortega. ¿Cómo lo lees vos? Sí, yo lo leo de forma similar, es decir, a mí no me huele muy bien el ofrecimiento de México. México es parte del grupo de trabajo, pero sin lugar a duda, con el cambio de gobierno hay un cambio de estilo que nos debe poner alerta. Es decir, yo quiero ser cuidadoso en no hacer, digamos, supuestos o especulaciones sin una indagación previa, ¿verdad? Pero personalmente, esta es mi apreciación, yo soy parte de UNAV, soy parte de la Comisión Internacional de la UNAV, pero no puedo tampoco hablar en nombre de un colectivo, ¿verdad? Solo puedo hablar en nombre de mi propio análisis, sí, ¿verdad? Lo que te puedo decir a título personal es que no me huele bien ese ofrecimiento. Me parece que, yo no iría tan largo a decir de que está dándole una escalera a Ortega y que quiere dejar el orteguismo, sí, pero sí me parece de que lo que se quiere hacer de alguna forma es evitar la aplicación del artículo 20 de la Carta de la OEA. Me parece de que puede ser también algo que retrase el proceso. Sin embargo, me parece que estamos en la obligación técnica de hacer una indagación a profundidad de lo que está pasando en México. Por muy mal que esto me huela, estamos en la obligación de indagar más. Yo ya tenía, por otras razones, una serie de reuniones en México. Voy a estar el 23 de enero allá en una reunión en el marco de Naciones Unidas que me han invitado junto con otras organizaciones centroamericanas para exponer las violaciones a los derechos humanos, y estaré nuevamente en México en el mes de febrero en otras actividades. Yo siempre he dicho, y lo puse en mi Facebook, que mi estilo es un estilo de transparencia radical, ¿verdad? Yo creo que estamos en una etapa en donde la gente no quiere nada a espaldas del pueblo, y lo que estemos encontrando lo vamos a compartir transparentemente a los ojos de los azules y blancos, nada a espaldas del pueblo. Hay quienes me dijeron, pero ¿cuál es el problema? Si lo que queremos es solucionar la crisis. A ver, no nos cerremos, pues. O sea, lo que queremos es superar la situación que está atravesando Nicaragua. El país se está destruyendo por este empate, como lo ha llamado Arturo Cruz, este empate desastroso, porque ni se avanza para un lado ni para el otro y el país va en picada y cuesta abajo, como decimos. ¿Por qué no dejar que México intervenga? ¿Por qué no dar espacio para que venga México? Y me dice esa persona, del otro lado entonces de los azules y blancos, que se proponga otro país. Puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser Chile. O sea, está bien México, pero que también venga otro país que le dé tranquilidad, que le dé seguridad y le dé respiro a la gente, porque, de nuevo, cuando López Obrador te dice de que no se quiere meter en políticas de otro país interna, que el principio de no intervención es lo que más le interesa, pues uno dice, los derechos humanos no tienen frontera, no tienen territorialidad, y por tanto son lo más importante. Pero esa persona me decía, ¿por qué no dejar que entre México, pero también que entre otro país, y por tanto que haya garantía sin otro mediador? Porque el mediador que nosotros los nicaragüenses queremos es la conferencia episcopal, más bien que entren como garantes, México de un lado y otro país. Y te voy a decir algo que va a ser controversial, ¿verdad? Sí. Yo me imagino varios comentarios que van a hacer ahí. Yo veo difícil que la conferencia vuelva a ser mediadora. ¿Sí? Te lo digo, lo veo muy difícil. Por decisión, me estoy adelantando mi propio análisis, no tengo ninguna información, por decisión de la propia conferencia. Creo que la conferencia episcopal ha sido sumamente valiente, ha sido heroica, y un mediador tiene que ser neutral. La conferencia episcopal ha estado del lado del pueblo, del lado de los oprimidos, del lado de los perseguidos. Obviamente yo soy uno de los que quiere que esté la conferencia ahí, no quiero que me malinterpreten. Yo quiero y me siento representado por la conferencia episcopal, porque creo que los sacerdotes y obispos han sido heroicos, pero hablándote en este momento no como activista, te estoy hablando como un analista de relaciones internacionales. Después de todo lo que hemos visto, me parece de que si hubiese un escenario, y te digo una cosa, yo francamente soy bastante pesimista en la posibilidad de un retorno a un escenario de diálogo, pero especulemos que se dé, ¿verdad? Yo no creo que se va a dar un escenario de diálogo replicando el formato que había anteriormente, digamos, porque no creo que Ortega tenga voluntad para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿qué alternativas hay? Me parece que las alternativas tienen que ser pasar a un sistema
de mediación internacional y hay que pensar en alternativas. México es una opción que, como te hemos expresado, a muchos no nos gusta, pero hay que pensar en alternativas. Fuera del sistema interamericano han habido rumores de países europeos que estarían dispuestos a jugar ese rol. Eso va a ser una cosa que se va a discutir en la visita de los parlamentarios europeos. Yo acabo de regresar hace una semana de una gira por Europa donde estuve invitado por una de las bancadas del Parlamento Europeo y te puedo asegurar de que hay una voluntad internacional de ayudar a Nicaragua. El que no tiene voluntad, el que está bloqueando esto es el gobierno de Nicaragua, porque Ortega sabe que está colapsado, sabe que en un escenario de mediación transparente no hay absolutamente ninguna posibilidad de ocultar los crímenes de lesa humanidad que cometió la tiranía. Hay mucha gente que te escuchó ahorita y sí, seguramente se encajó el rostro, como decimos, porque la gente ve en la conferencia episcopal su base fundamental para que no haya chanchullos, para que no haya triquiñuelas y para que no reeditemos situaciones que se han dado en el pasado. Y por tanto, ahora van a decir, bueno, ¿será que esa comunidad internacional, será que esos países sabrán sortear a ese Ortega, que es muy hábil, que se puede comer a uno y más? Pero te voy a hacer una pregunta. Porque históricamente, y los que lo han tratado en diálogos y en, por ejemplo, el expresidente Bolaños me decía, es marrullero. Claro. Siempre te quiere jugar piernas, te dice que sí y al ratito te dice que no y no cumple. Es una persona en la que no puedes confiar. Y si hablamos de actores internacionales que servirían como mediadores o como garantes, Ortega... Garante sí. Es que o sos garante o sos mediador, porque un mediador tiene que tener absoluta neutralidad. Y yo te pregunto, ¿se puede ser neutral frente a un asesino? ¿Se puede hacer neutral frente a alguien que está encarcelando a periodistas, encarcelando a jóvenes? Me escribió hace poco la gente de Estelí para que recordáramos a los presos de Estelí. Vi también a la gente de Matagalpa, recordando a Iván Amor, recordando a Brac, ¿verdad? Pero bueno, así, regresando al tema central, no se puede ser neutral, ¿verdad? Entonces yo creo, pero es un tema del cual no quisiera desviarnos, ¿verdad? Pero yo creo de que la conferencia, una opinión muy personal, calza más como garante y como testigo, ¿verdad? Más que un rol, digamos, de mediación, que es un rol que exige gran neutralidad, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene esa capacidad de neutralidad? En todo caso, yo creo que estamos, como decimos en mi tierra, yo soy de la zona del norte de Nicaragua, que estamos queriendo vender el queso antes de ordeñar la vaca. Me parece a mí de que Ortega no tiene voluntad de un diálogo serio, ¿verdad? Yo creo que tenemos que irnos mentalizando que estamos frente a un tirano que no quiere salir de forma negociada mientras no sea presionado al máximo. La ciudadanía debe continuar organizándose. Estamos en una nueva etapa de lucha y seguir presionando internacionalmente. Están escribiendo en el Facebook, las personas dicen, bueno, hay una comisión, incluso la comandante Mónica Baltodano ha dicho de que viaja a México para hacer conciencia de que hay que llamar las cosas por su nombre. Si Ortega ha cometido crímenes, como los ha cometido, y no lo estamos inventando, lo dicen los informes de los organismos de derechos humanos internacionales, pues hay que llamar a eso por su nombre. Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y demás que tenemos ahí en los informes. Pero la gente dice, ¿y quién autorizó a esta comisión para hacerlo? ¿Vos vas a ir también a México? Sí, pero yo voy a otra reunión. Vos vas en otro plan, como decimos. Yo voy invitado, solo por ser transparente, porque sé que yo voy invitado por Naciones Unidas a una reunión de relatores de derechos humanos que se va a dar a partir del día 23, ¿verdad? Mi visita a México no está para nada conectado en otro tema. Pero que vaya una comisión de la UNAP, por ejemplo, o de la articulación de movimientos sociales, ¿cuánto podría contribuir a que México diga de pronto, pero si aquí recibimos, escuchamos las partes y nosotros vamos a tomar una decisión al momento de estar jugando las cartas en la OEA? Porque la gente dice, si va un grupo de nicaragüenses de la sociedad civil o de la articulación o de la alianza o quien sea, pues entonces están dando el espacio para que haya de parte de México alguna justificación para decir, estamos escuchando las partes, no venimos con una visión única, no es que vino Denis Moncada a engatusarnos o a lavarnos el cerebro, sino que escuchamos a don Denis, escuchamos a la señora Baltodano o a quien vaya, y por tanto estamos tomando decisiones alrededor de esto, pero informados. Yo creo que esta es una gran oportunidad para que reflexionemos sobre un tema serio y sumamente delicado. Yo lo he venido expresando de distintas maneras, pero creo que es la hora de hablarlo con una voz más alta.
y es que es una irresponsabilidad que a estas alturas la UNAV no tenga un directorio político, que a estas alturas no tenga una junta directiva, que a estas alturas no tenga una definición oficial de quiénes son las vocerías. Yo creo que no se puede ser, digamos, tan duro con la articulación de movimientos o con Mónica, cuando realmente ahorita lo que hay es una especie de asamblea en la UNAV y la gente tiene, digamos, dentro de la UNAV voluntades para cooperar desde distintas visiones. Tenés un bloque de la articulación de movimientos, tenés un bloque del Frente Amplio por la Democracia, tenés el bloque de la articulación de la Alianza Cívica, y yo como parte de la UNAV, te digo, con mucha gente, creemos que ya llegó la hora de pasar de la fase de autoconvocados, ¿verdad?, a la fase de la organización, porque es donde se presentan malos entendidos como este, ¿verdad? Yo no me quiero adelantar a colocar en el taburete del juicio, digamos, a la articulación de movimientos o a Mónica, cuando realmente no ha habido una discusión estratégica en el marco de una, digamos, comisión técnica de la UNAV sobre la situación de México, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que hay muy buena voluntad dentro de la UNAV. Yo lo que he visto es que dentro de todas las limitaciones, dentro de todo lo que está pasando, te puedo asegurar de que las principales voces de la UNAV, y te puedo hablar, por ejemplo, de gente como Juan Sebastián, como Mike Healy, te puedo hablar de gente como Violeta Granera, digamos, hay una determinación seria de hacer las cosas con contundencia y con transparencia frente a la población. Pero seamos claros, no hay una definición de interlocutores, ¿verdad?, en este momento. Y quizás puedo pedir tu apoyo para que juntos hagamos presión e incidencia, para que pasemos ya a la definición. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las personas? Eso es secundario, pero tenemos que mostrarle al mundo que la oposición nicaragüense tiene programa, está organizada, es estratégica y tiene la capacidad para trabajar un plan de transición. Eso tiene que ver casualmente, Félix, con lo que hablaba ayer con el doctor Oscar René Vargas en este programa. Y él me decía, para mí no es México el problema, que sea mediador. Para mí es quiénes son los que van a negociar y qué es lo que van a negociar. Y fue claro en decir que una enorme debilidad de la oposición nicaragüense ha sido casualmente lo que estás hablando vos, una falta de liderazgo puntual que se plante frente a Ortega y Murillo y frente al mundo y diga, aquí estamos, somos nosotros, esta es nuestra plataforma y esto es lo que queremos. Pero más bien lo que se ha visto es que de pronto la UNAM jala por un lado, la alianza se frena y no avanza, la articulación a veces otra cosa. Es decir, hay sube y baja que son parte de las debilidades que decía Oscar René, la oposición está padeciendo. Mira, es que lo que fue una fortaleza se puede convertir en una debilidad. Es decir, el fenómeno autoconvocado, la espontaneidad, el hecho de que no hubo ningún tipo de liderazgo, ¿verdad? Esos inventos del Frente Sandinista de que hubo un cabecilla del golpe, o sea, es que a mí se me ha culpado eso son torpezas. No, Payo Solís dice que es mentira todo eso. Todos sabemos que es pura mentira. La verdad, las cosas es que fue un levantamiento espontáneo. Entonces, esa espontaneidad, ese fenómeno autoconvocado es una joya en el momento histórico nicaragüense en que se dio, porque los nicaragüenses no hemos tenido personas que nos hagan sentir representados. Sin embargo, tenemos que ser claros de que el fenómeno autoconvocado se debe respetar, digamos, esa lógica participativa de inclusión, pero eso no quiere decir que no podemos pasar a una nueva fase de organización, donde tengamos una punta de lanza, tengamos una selección de un cuerpo colegiado de interlocución. Yo, en las dos giras que hice a la Unión Europea y al Parlamento Europeo, te digo de que es una de las demandas que ha habido, la he comunicado con mucha responsabilidad, por eso lo hablo en público, se la he comunicado a la Alianza Cívica, se la he comunicado a la UNAV, y ahora me siento contento de que sí hay, parece, bastante voluntad política de que en los próximos días se pueda anunciar una especie de dirección, de comisión política, de directorio, el nombre secundario, digamos, que evita esos malos entendidos como el que acaba de pasar recientemente con la delegación para México. Vamos a ir a una pausa comercial, Félix Maradiaga. Cuando volvamos, asumamos que Ortega y Murillo deciden que no les queda otra cosa más que sentarse a dialogar con México, con Argentina, con el Vaticano, con lo que sea de mediador y testigo y garante. ¿Qué es lo que se puede negociar antes de sentarse a dialogar? Hay quienes dicen, primero, liberame a los secuestrados políticos, anulámeles todos los procesos
Y además de eso, comenzar a trabajar en el tema de la justicia real. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos las respuestas o las reflexiones de Félix Maradiaga alrededor de este y otros temas.